Bueno, continuamos con la segunda sesión de la jornada, en este caso centrada en la reciente reforma local y su incidencia en la función pública local. Y para ello tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Fuentetaja Pastor, que, como ya han aludido al inicio de la conferencia, es un experto en la materia, y para todos aquellos que estudiamos la función pública, pues buena parte de sus obras son de obligada referencia y de estudio en este tema. Por citar algunas, yo que soy un joven investigador, pues la función pública comunitaria es una literatura de obligada lectura. Entre sus libros más recientes también los que se acompañan en el CD sobre la función pública local, que dirige esa obra colectiva, pero también se podría citar una reciente obra suya titulada Pasado, Presente y Futuro de la Función Pública. El profesor Fuentetaja es profesor titular de Derecho Administrativo de la UNED. Además, dirige el Departamento de Derecho Administrativo de esa universidad, y a quien, sin más preámbulo, cedo la palabra. Donde quiera. Muy bien, muchas gracias, Javier, y bueno, pues a todos los que pues colaboran en la organización de estas jornadas, al profesor Federico Castillo, que desde el primer momento, cuando yo le propuse pues que hiciéramos algo, un poco más informal y oficioso, una especie de seminario de investigación, porque estábamos desarrollando un proyecto de investigación sobre el desarrollo del Estatuto Básico en la Administración local. Ahora haré referencia al mismo y un poco a algunas conclusiones y vicisitudes que hemos tenido a lo largo del mismo. Y bueno, él desde el primer momento pues acogió la idea de organizar algo y bueno, pues con la universidad, con la UIM, con el Consejo Consultivo COSITAL aquí en Granada, pues entre todos pues han hecho posible pues que se verifique estas jornadas, que evidentemente es algo más que un seminario, que era un poco la idea que pretendíamos. Y bueno, nos da pie a los miembros del proyecto de investigación que yo estaba desarrollando con una serie de profesores de la Universidad Nacional de Educación y Distancia y una profesora también especializada en la materia de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues dar cuenta para nosotros de unas conclusiones a las que estábamos llegando, y la Ley 27/2013 pues nos lo puso todo patas arriba, hasta el punto de que yo le tuve que pedir al Ministerio una prórroga de 1 año para reformular un poco las conclusiones, porque claro, nosotros estábamos estudiando la incidencia que tenía el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 en la Administración local, que sobre todo tenía dos apartados muy concretos que tenían una proyección potencial trascendental, en mi opinión, sobre la función pública, y que eran en gran medida unas incógnitas. Por un lado, el artículo 3, donde establecía un sistema de fuentes un tanto confuso, y luego, por otro lado, pues la célebre disposición adicional segunda, más específica para la Administración local y en particular para los secretarios, interventores, etcétera. Bien, ese modelo necesitaba un desarrollo, no solo un desarrollo explícito normativo, sino también un desarrollo, en mi opinión, teórico, porque el Estatuto Básico del Empleado Público lo que hacía era crear una serie de potencialidades de desarrollo. Al ser una legislación básica, muy básica, ampliaba los márgenes de maniobra de las administraciones públicas. Era una de sus intencionalidades explicitadas en la exposición de motivos. Y había ámbitos de desarrollo que debían y podían ser explorados por las entidades locales a efectos de desarrollar directamente el Estatuto Básico del Empleado Público, siempre dentro del marco constitucional, complejo también, en el que desenvuelve la administración local en general y la función pública local en particular. Bien, bueno, yo he hecho una presentación y yo tengo el defecto de ponerme a hablar y al final no sé si seguiré la presentación más o menos, pero bueno, mi idea era precisamente en esta intervención dar cuenta de
de las importantes modificaciones o novedades que introduce la Ley 27/2013 en el ámbito de la Administración local, de la función pública local, mejor dicho. Porque, bueno, la Ley 27/2013 ha sido muy polémica y ha trascendido al ámbito fuera del estrictamente local, en el ámbito más general, por otra cuestión o por otro ámbito de la Administración local, en particular las competencias locales. Eso es un poco lo que más ha trascendido en el debate político, en el debate social incluso. Y, bueno, aquí, pues, por ejemplo, ya se ha hecho colación de otras jornadas que se van a organizar en diciembre sobre uno de los aspectos más complicados del desarrollo y aplicación de la ley, sobre el coste efectivo de los servicios, etcétera. Pero la Ley 27/2013, de una manera, en mi opinión, o por lo menos en lo que a mí respecta, un tanto inesperada, ha terciado en la cuestión relativa a la función pública local de una manera muy importante. Yo diría que casi trascendental, en primer lugar porque supera o desplaza al Estatuto Básico del Empleado Público, que lo reconfigura y lo reubica en el sistema de fuentes de una manera. Y además también en el tema de la reserva de funciones en el ámbito de la función pública local, lo cual tiene su incidencia importante en el siempre complejo tema de la delimitación entre personal funcionario y personal laboral en las administraciones públicas, en concreto en la administración local. Aunque la reforma, bueno, estos son los contenidos que quiero hablar, no voy a hablar de todos, ni mucho menos, entre otras cosas, porque también el programa de las jornadas va a abordar, por ejemplo, la función directiva de una manera más directa en la siguiente ponencia del profesor Bacigalupo, porque también va a haber mesas específicas sobre, por ejemplo, los funcionarios con habilitación de carácter nacional, aunque es una de las, en última instancia es de lo que toma pie la reforma de la Ley 27/2013, además sobre un aspecto muy concreto, de reforzar la función del interventor, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, de repente lo vuelve a cambiar todo. O sea, es un poco... pero a mí, personalmente, insisto, como esos otros temas, los funcionarios con habilitación de carácter nacional, la redefinición del personal eventual tiene también, aparte de un componente coyuntural de limitar las plazas, pues tiene también un cierto tono, diría casi regenerador, que es un poco el plano en el que probablemente más ayunos están las reflexiones sobre el sistema de función pública en general. Probablemente al final haga alguna mención al respecto. Y el tema de la función directiva, que también se aborda de una manera fragmentaria en la propia ley. En mi opinión, o lo que a mí más me sorprendió y por lo que en el proyecto de investigación tuvimos que parar un poco y decir, bueno, vamos a pedir una prórroga al Ministerio, vamos a estar un año más investigando porque evidentemente las premisas cambian. Lo que más trascendental me pareció, como digo, fue el abordar, a pesar de que la reforma tiene una intencionalidad y un fundamento más bien coyuntural, de control del gasto, de limitación presupuestaria, de racionalización. El propio título de la ley habla de eso, racionalización y sostenibilidad, una intencionalidad muy clara de hacer una organización de la administración local en la medida que se pueda hacer un control de gasto, de limitar o por lo menos racionalizar el componente presupuestario de la administración local, afronta cuestiones nucleares de la función pública local que trascienden, como digo, la filosofía que en última instancia inspiraba la reforma de la Ley 27/2013, como son el sistema de fuentes de la función pública local, la reserva de funciones y la delimitación de ámbitos entre el personal laboral y el personal funcionarial. Bien, aborda también cuestiones de las clases de personal, como decía, pero yo me voy a centrar en esta exposición sobre las tres primeras, un poco más teóricas, pero que establecen el marco conceptual general de la función pública local y que, como decía, el Estatuto Básico del Empleado Público
pues había incidido sobre el mismo, sobre esas tres cuestiones, y que, bueno, pues había generado una cierta confusión o por lo menos una redefinición del sistema de fuentes. También había incidido sobre la reserva de funciones e indirectamente y en consecuencia sobre la delimitación entre el personal laboral y el personal funcionarial en la Administración local. Abordando en primer lugar la cuestión del sistema de fuentes, que es lo que primero aborda la Ley 27/2013 en relación con la función pública local. Claro, el problema del sistema de fuentes, a todos los que o lo hemos estudiado o nos movemos o se mueven en el ámbito de la función pública local, y más si se tiene que aplicar la normativa, de todos es conocido que es un problema. Es un problema la delimitación o la aclaración de cuál es el sistema de fuentes de la función pública local, en particular, de la Administración local en general también. Pero la función pública local tiene peculiaridades que le hacen que el sistema de fuentes sea especialmente complejo. Para cualquiera que tenga que aplicar la normativa en el plano administrativo o también cuando se analizan sentencias de los tribunales, pues es fácil observar como en muchas ocasiones las sentencias, eso es especialmente claro en temas complejos, como los tribunales a veces tiran por la calle de en medio, citan mucha normativa y al final optan por una solución, porque muchas veces, bueno, pues hay normativa del Estado, ahora lo veremos, normativa de la comunidad autónoma, en menor medida suele haber normativa local, pero el problema es la relación entre todas ellas y si le añadimos además problemas de remisiones y problemas de vigencia de normas, nos encontramos con un conjunto bastante complejo sobre el sistema de fuentes. Como digo, bueno, es un eterno problema el del sistema de fuentes en la función pública local, en el que al bifrontismo, es decir, a los dos títulos competenciales desde los cuales se puede abordar la normativa de función pública local, el régimen local, la legislación de régimen local o la legislación de régimen funcionarial, ya sea en su carácter básico, no básico, autonómico o normativa local, nos encontramos, como digo, ya doble perspectiva para abordar las fuentes o la regulación de la función pública local, desde el régimen local o desde el régimen funcionarial. Y en muchas ocasiones sin tener claro cuál es la relación entre ellos. Y nos encontramos normativa de régimen local y normativa de régimen funcionarial en los distintos planos y niveles. A ese bifrontismo, a ese doble título competencial desde el cual se puede abordar el régimen jurídico de la función pública local, se añade el tradicionalmente denominado bifrontismo de titulares de competencia. Pues sí, el Estado y las comunidades autónomas se reparten la competencia sobre esta materia, de acuerdo, con la peculiaridad de que el Estado tiene su competencia es de carácter básico, con lo que sea eso y el alcance que en un momento dado le quiera dar el Estado a la legislación básica, insisto, ya aquí en cada uno de los planos, ya sea legislación básica de régimen local, ya sea legislación básica de régimen funcionarial. Luego veremos la relación entre ellas. Pero, en mi opinión, a estos dos titulares de competencia sobre la normativa de régimen local habría que añadir y habría que superar ese bifrontismo, por decirlo de alguna manera, y también tener en cuenta algo que, bueno, pues queda un poco más soslayado, en muchas ocasiones por propia inactividad e inercia, y es que las entidades locales también tienen su potestad normativa para regular función pública local, evidentemente dentro del marco general y dentro de los márgenes de maniobra que le permitan tanto la legislación del Estado, de carácter básico, como la legislación de las comunidades autónomas, y también con la premisa constitucional importante a efectos de las entidades locales de la reserva de ley. Reserva de ley que a efectos de la regulación de función pública local pues debería de alguna manera interpretarse en sus más estrictos términos para evitar precisamente que en la medida en que las entidades locales evidentemente carecen de potestad legislativa se encuentren con que no puedan desarrollar aspectos del estatuto de los funcionarios locales que les compete o les podría competir, porque ya la legislación o el nivel legislativo de Estado y comunidades autónomas
por decirlo de alguna manera, sea tan desproporcionado o pueda ir más allá de lo estrictamente necesario en lo que respecta a la regulación por ley del Estatuto de la función pública local, de tal manera que, claro, la entidad local que carece de potestad legislativa, pues evidentemente los márgenes de desarrollo o los márgenes de regulación propia pues sean muchísimo más limitados. Y en este punto pues sí que habría que reflexionar, primero, para que el Estado y sobre todo quien está llamado a hacer la regulación más completa de la función pública local en cada uno de los territorios, que es la comunidad autónoma, la legislación de función pública local pues no sea, por decirlo de alguna manera, no vaya más allá de lo necesario en el nivel legislativo para permitir que las entidades locales desenvuelvan su propia autonomía local y su potestad normativa si lo desean, evidentemente. Si no lo quieren desarrollar, siempre va a ocurrir o siempre se va a poder recurrir, como se hace habitualmente, pues a la supletoriedad de otra normativa. Pero si ya el nivel legislativo es lo suficientemente intenso y extenso como para eliminar cualquier capacidad para la entidad local de desarrollo o regulación de aspectos que no son necesariamente regulables, si se me permite la expresión, o que deban ser regulados por el nivel legislativo, evidentemente la entidad local adopta una actitud pasiva, muy pasiva en lo que respecta a la regulación de elementos de la función pública local, de su propia normativa, de su propio personal, porque ya le viene dado, primero porque en el nivel legislativo ya es extenso y muy intenso la regulación, y luego porque siempre queda el recurso a aplicar supletoriamente pues normativa reglamentaria que no tiene carácter básico en el caso del Estado o también de la comunidad autónoma que no sea de aplicación directa en primer lugar. Bien, ya sabía yo que iba a ir retrasado desde el primer momento. Para no entretenerme demasiado en los materiales que se les ha proporcionado, toda esta ponencia está más desarrollada de una manera por escrito, y en el libro que está editado, que tienen ustedes las ponencias originales, se les ha facilitado como material. No voy a detenerme, por tanto, en la exposición oral a todos los antecedentes que, pues ilustran un poco cuál ha sido la evolución y se ve la trascendencia de la reforma de la ley de 2013, de la reforma de 2013. ¿Cuál era el sistema de fuentes de la función pública local en la originaria ley de bases de régimen local? Decía, los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen en lo no dispuesto por esta ley por la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución. ¿Esto qué venía a significar? Evidentemente, la primacía del régimen local sobre el régimen funcionarial. Decía, en lo no dispuesto por esta ley, por tanto, legislación de bases de régimen local sobre la legislación básica del Estado de régimen funcionarial. Evidentemente, lo que hacía también la ley era no limitar, pero sí cualificar cuál era la normativa que el Estado podía establecer sobre función pública local, que no era ya una normativa exhaustiva y omnicomprensiva de todo el régimen funcionarial local, sino al hacer ese inciso final, esa coletilla que parece que va de suá, en los términos del artículo 149.1.18, lo que estaba diciendo es que el Estado, evidentemente, solo puede establecer la legislación básica de función pública local, pero no puede establecer el estatuto completo de la función pública local, porque eso es precisamente lo que está llamado a desarrollar cada comunidad autónoma. El Estado solo tiene competencia para establecer la legislación básica, también de la función pública local, pero no puede establecer todo el estatuto completo de la función pública local. Eso es una operación que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas. Cuestión diferente será cómo luego las comunidades autónomas llevan a cabo esa regulación, que normalmente no la llevan a cabo. Y lo único que hacen es decir que su legislación de función pública es aplicable a todas las administraciones, sin tener presente o sin reflexionar sobre las peculiaridades normalmente de la función pública local
que le competiría a ella establecer. No digo que con esto que a lo mejor las comunidades autónomas tuviesen que establecer explícitamente un texto específico sobre función pública local, aunque podrían hacerlo, sino que en su legislación de función pública no llevan a cabo esa reflexión normalmente de cómo o qué preceptos o qué normativa de su función pública, de su administración, son aplicables o cómo se deben aplicar o adaptar o contextualizar en el caso de la administración local. Cosa que el Estado sí que tiene que hacer en la medida que solamente puede establecer legislación básica, cuando lo hace desde el régimen local. El problema es cuando lo hace desde el régimen funcionarial, como ocurrió con el Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, en cuanto a las entidades locales, no dice nada el originario artículo 92 sobre que las entidades locales también tienen potestad para establecer el régimen jurídico respetando el marco normativo básico y de la comunidad autónoma. No dice nada porque ya lo hacía el artículo 5 originario también cuando definía las fuentes reguladoras de cada ámbito. Y en ese artículo 5 también decía que mencionaba, tras el Estado y las comunidades autónomas, las ordenanzas de personal de cada entidad. Lo que ocurre es que esto desapareció. Cuando este artículo se declaró superfluo por la sentencia 214/89, pero bueno, el profesor Castillo lo tiene muy bien esto explicitado, dice, aunque fuera superfluo, no por ello era inconstitucional. Y es evidente que las entidades locales también tenían esa potestad normativa. Bien, ¿qué hace el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 en relación con el sistema de fuentes de la función pública local? Como digo, este artículo 3.1 que encierra una serie de potencialidades, ambigüedades y también oscuridades. Dice, el personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación. Está muy bien, pero no. De la que forma parte este estatuto. Vale, muy bien. Es decir, el Estatuto Básico es aplicable. ¿Y cuál es la otra legislación estatal que resulte de aplicación? Evidentemente, la legislación estatal básica, la legislación de bases de régimen local. Y luego la otra legislación estatal, aquí no lo ciñe a lo básico. Pero fijémonos que no dice nada explícitamente sobre la relación entre en este nivel de legislación, entre la legislación básica de régimen local y la legislación básica de régimen funcionarial, que es este Estatuto Básico del 2007. No dice nada. Lo único que afirma es que el Estatuto Básico del Empleado Público se aplica a la administración local. De acuerdo. Pero no nos dice nada directamente sobre cuál tendría, por decirlo de alguna manera, primacía aplicativa, lo cual tiene trascendencia, evidentemente. Y no dice nada, aunque por interpretaciones se consideró que primaba, que este artículo lo que venía a decir es que primaba el Estatuto Básico del Empleado Público sobre la Ley de Bases de Régimen Local, con la idea o con la intencionalidad de que lo que había que conseguir era una construcción completa primaria del estatuto funcionarial común, que eso era lo que tendría que primar. Ese estatuto funcionarial, aunque básico, aplicable a todas las administraciones. Y además, bueno, por otra serie de artículos que derogaban preceptos concretos de la Ley de Bases de Régimen Local, al final la interpretación es que el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya intencionalidad y cuyo fundamento en última instancia es el establecimiento de la legislación básica del régimen funcionarial, no de la legislación básica del régimen local, primaría ese estatuto básico general sobre particularidades o preceptos específicos ocasionalmente contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público. Esto evidentemente tenía su importancia. Tenía su importancia porque, claro,
se entendió la preferencia del Estatuto Básico del Empleado Público sobre el régimen local, y eso significaba que la Ley de Bases de Régimen Local o la legislación de régimen local, al nivel del Estado estamos hablando, y de legislación básica, la Ley de Bases de Régimen Local solo podía completar o desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. Nunca podía contradecir o establecer regulaciones especiales que contrariasen el Estatuto Básico del Empleado Público, porque primaría el Estatuto Básico del Empleado Público sobre la Ley de Bases de Régimen Local, en lo que respecta a la función pública local. Como digo, esto tenía consecuencias directas. Por ejemplo, el personal eventual sin funciones directivas. Desde el momento en el que el Estatuto Básico del Empleado Público conceptualiza el personal eventual sin asignarle funciones directivas, en el ámbito local no podría tener funciones directivas, sin perjuicio, y esto sería otra problemática conectada, pero que no nos da tiempo a abordar aquí, de la eficacia y virtualidad del texto refundido de régimen local, que es otro elemento que añade complejidad al sistema de fuentes. Pero, por ejemplo, cuestiones concretas donde también se demostró la problemática de la relación entre el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local. La polémica de la jornada laboral. Cuando el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre establece 37 horas y 30 minutos de jornada laboral en el ámbito de la Administración General del Estado, claro, aquí se organizó un debate. ¿Qué es lo que había que aplicar? ¿Cuál era la jornada laboral del personal laboral? Yo creo que todos ustedes lo sufrieron y seguro que lo tienen muy presente. Según el artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local, la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración General del Estado. Sería la jornada laboral, esos 37 horas y 30 minutos también se aplicarían en la Administración local en virtud de este artículo 94. Pero se invocó, en cambio, el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, que decía: las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. El Estatuto Básico, dentro de esa filosofía que subyacía en el mismo de ampliar los márgenes de autonomía de las distintas administraciones, Estado, comunidades autónomas, pero también administración local, para desarrollar y gestionar su personal, los recursos humanos, su función pública, por ejemplo, había incluido este artículo, de que cada administración establecerá la jornada laboral. Dicen, bueno, vamos a ver, la general y las especiales. Entonces se organizó la polémica o decir, bueno, ¿qué se aplica, el 94 o el 47? ¿Tenemos que aplicar la del Estado o el 47? Bien, el nudo gordiano lo solventó, como sabemos, la Ley de Presupuestos para 2012, cuando establece, además ya por elevación, para todas las administraciones públicas con carácter básico la jornada laboral. Además, invocando el artículo 149.1.18 y, más polémico aún, invocando el artículo 149.1.13 como medida de bases y coordinación de la economía, o sea, tirando por elevación. Establece directamente el Estado la jornada laboral para todas las administraciones públicas en la Ley de Presupuestos para 2012. Pero veíamos cómo la posible contradicción entre el Estatuto Básico y la Ley de Bases de Régimen Local generaba problemas de aplicación según se interpretase que primaba uno u otro. La corriente mayoritaria era partidaria de que primaba el Estatuto Básico sobre la Ley de Bases de Régimen Local. Algunos no lo veíamos tan claro, porque, claro, el Estatuto Básico del Empleado Público hace una regulación abstracta general con independencia de la administración específica de que estuviéramos hablando. Y, en cambio, la Ley de Bases de Régimen Local, ciertamente ya una ley del 85
que probablemente hoy en día, si se aprobase una ley básica de régimen local del Estado nueva, evidentemente no sería tan completa y exhaustiva como la que todavía es vigente de 1985, incluso después de la reforma. Bueno, la reforma lo que ha hecho es todavía intensificar la regulación en algunos aspectos. Pero, como digo, en última instancia, la Ley de Bases de Régimen Local es legislación del Estado para regular el régimen local. Es decir, está afrontando el Estado desde su legislación básica la regulación y la concepción de lo que entiende por la Administración local y lo que debe ser común y básico en todo el territorio para toda la Administración y para que lo que debe ser básico y común en todas las administraciones locales. Cosa que, como digo, también en materia de función pública, siempre desde lo básico, insisto, porque el estatuto omnicomprensivo y exhaustivo solamente lo puede hacer la comunidad autónoma. El Estado solo tiene capacidad para la legislación básica. Pero el Estado, al abordar la regulación del régimen local, también en materia funcionarial, establece esa regulación que considera que, en última instancia, debe ser común para toda la función pública local y, además, en esa concepción y en esa exposición de motivos y en esa autocalificación que hace la Ley de Bases de Régimen Local del 85, de que lo que está haciendo esa ley es regular o legislar la autonomía local. Entonces, en esa conjunción parecería tener más sentido que sea la Ley de Bases de Régimen Local, que afronta directamente una regulación directa de la Administración local, la que pueda establecer especialidades sobre el régimen abstracto del estatuto funcionarial. Bien, en última instancia esto es lo que ha vuelto a hacer, bueno, esto ya he hecho referencia a ello, la legislación de las comunidades autónomas. Bueno, me voy a detener breve, ya lo he dicho, si es que el Estatuto Básico del Empleo Público, en mi opinión, tenía importancia y sigue teniendo importancia, como ahora veremos, porque no ha sido ni mucho menos derogado este precepto y hay que integrarlo con la nueva regulación de la Ley de Bases de Régimen Local, porque si recuerdan, el artículo 3 del Estatuto Básico del Empleado Público terminaba con una coletilla muy importante. Decía, con respeto a la autonomía local. Respeto a la autonomía local, que había que entenderla un llamamiento al legislador estatal básico y muy en particular al legislador autonómico, que es el que tiene que establecer el estatuto más completo de la función pública local. Ya lo haga por remisiones indirectas a toda la normativa de función pública de una comunidad autónoma o ya lo haga, cosa más excepcional, de una manera directa, con una regulación frontal del Estatuto de Función Pública Local. Pero, en mi opinión, el Estatuto Básico del Empleado Público, en primer lugar, con esta invocación que hace en el artículo 3, y en segundo lugar, por la propia coherencia de la filosofía subyacente a todo el Estatuto Básico del Empleado Público, de aumentar los márgenes de actuación de todas las administraciones, lo que estaba haciendo con esa conjunción de elementos el Estatuto Básico del Empleado Público, y lo que sigue haciendo, como ahora veremos, es un llamamiento a los legisladores para que respeten el ámbito y margen propio de las entidades locales para regular su función pública. Esto no significa que aquí cada entidad local pueda evidentemente establecer el estatuto que le dé la gana sobre la función pública. No, porque para eso, en primer lugar, el Estado tiene la competencia de legislación básica y, en segundo lugar, indirectamente también, la Constitución ha querido que las determinaciones esenciales del régimen funcionarial se tengan que hacer por ley. Por lo tanto, de una manera indirecta y a través de la reserva de ley, también se está produciendo una doble unidad que evita que en el caso no solo de la administración local, también de entidades, por ejemplo, las universidades. Yo soy profesor de una universidad y he asistido a consejos de gobierno donde se decía que autonomía local y que nos saltáramos el bloqueo de la oferta de empleo público y la jornada laboral y una serie de cosas, invocando la autonomía universitaria.
Pero la reserva de ley y, por supuesto, la legislación básica hacen que un bloque compacto de estatuto funcionarial evidentemente deba ser respetado por las otras administraciones que carecen de potestad legislativa. Pero aunque carezcan de potestad legislativa, eso no significa que un exceso de regulación legislativa elimine el margen de desarrollo que hay que reconocerles. Yo, bueno, lo tengo desarrollado y escrito en diferentes artículos, pero hay mecanismos y técnicas para que Estado y comunidades autónomas optimicen o por lo menos dejen unos márgenes y respeten unos márgenes a las entidades locales y, por decirlo, y a otros organismos, pueden ser universidades, etcétera, para que, respetando la reserva de ley, por supuesto, y respetando la legislación básica, por supuesto, optimicen esos márgenes de actuación de las entidades locales. Por supuesto, no es obligatorio que las entidades locales desarrollen normativa propia sobre régimen funcionarial dentro de esos márgenes legales y constitucionales. Y, de hecho, si no lo hacen, pues se aplicará, como se viene aplicando, pues la legislación o la normativa supletoria que sea en cada momento aplicable. Y es normal pues aplicar el Real Decreto 365/1995 del Estado para regular las provisiones de puestos de trabajo, los concursos, etcétera, en muchas entidades locales. Pero fijémonos, si hay que acudir a la aplicación supletoria de normativa no básica, evidentemente por eso es aplicación supletoria, toda esa aplicación supletoria se podría evitar si la entidad local regulara directamente aspectos que no están en la ley, están en reglamentos que no son directamente aplicables porque solamente se actualiza su eficacia por vía supletoria. Pero, por ejemplo, toda esa supletoriedad se podría evitar si la entidad local hubiese regulado y ejercitara su potestad reglamentaria. Bien, en cualquier caso, lo que es cierto, bueno, la función pública no es tratada como una competencia local, ni ahora, ni antes, ni siquiera, por ejemplo, en estatutos de autonomía recientes, pero sí que es cierto que el legislador debería tener en cuenta también esta variable de la competencia sobre función pública a la hora de atribuir competencias a las entidades locales. Bien, bueno, la reserva de ley, la congelación legislativa, la autonomía local, bueno, el personal directivo y la jurisprudencia canaria 2010-2011 se la dejo al profesor Bacigalupo para su intervención. ¿Qué es lo que hace la ley de 2013 en este aspecto? Vuelve de alguna manera, bueno, vuelve a la legislación originaria de bases de régimen local al decir los funcionarios al servicio de la administración local se rigen en lo no dispuesto por esta ley, por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Aquí vuelve otra vez a decir, no, aplicación primera de la Ley de Bases de Régimen Local. Luego el Estatuto Básico. Pero yo ya puedo establecer especialidades, porque prima la legislación básica de régimen local en materia funcionarial sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. Luego dice por la restante legislación del Estado en materia de función pública, lo cual es bastante ambiguo también, así como por la legislación de las comunidades autónomas, faltaría más. En última instancia, volvemos a los términos del artículo 149.1.18, y es que el Estado, en principio, su competencia es básica. Aunque esa restante legislación del Estado lo deja un poco, como digo, en la ambigüedad. Bien, esto no quiere decir, en mi opinión, y es un poco la reubicación que hay que hacer desde este precepto, que la Ley de Bases de Régimen Local ya se desentienda del Estatuto Básico del Empleado Público. No, porque la legislación de bases de régimen local o la legislación básica del Estado de régimen local lo que puede hacer y lo que debe hacer es establecer especialidades desde lo básico.
desde su potestad básica, establecer desarrollos y especialidades teniendo en cuenta la administración local. No se trata de que se invente un estatuto diferente al Estatuto Básico del Empleado Público. La legislación de bases o la legislación básica del Estado de régimen local construye sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. Y las desviaciones que lleve a cabo tienen que ser justificadas y motivadas. Si va a establecer una regulación diferente al Estatuto Básico del Empleado Público en alguna cuestión, debe estar justificado y motivado por las peculiaridades de la administración local o de la función pública local que esa ley está regulando. No se trata de que ahora empiece a decir, por ejemplo, cosa que no hace, y lo vemos así ya en esta propia ley, cuando la Ley 27/2013 regula e introduce una regulación importante sobre el personal eventual, que no me va a dar tiempo ya a hablar sobre esa, y al fin y al cabo el profesor Sebastián Fernández Ramos va a abordarlo de una manera directa, pues, pero la Ley de Bases de Régimen Local y esta reforma de 27/2013, cuando hace esa regulación, no prescinde del Estatuto Básico del Empleado Público, no prescinde de la conceptualización que hace el Estatuto Básico del Empleado Público del personal eventual, construye sobre ese concepto y lo que hace es establecer regulación específica. Ahí no hay contradicción. Va a establecer unas limitaciones numéricas, unas delimitaciones funcionales de los ámbitos en los que se pueden existir esos puestos, pero no viene a decir el personal eventual es este, en contradicción con el Estatuto Básico del Empleado Público. Podría hacerlo, si quisiera. Si quisiera decir, pues además de puestos de asesoramiento y de confianza, además funciones directivas. Podría hacerlo desde una perspectiva formal, porque ya prima la legislación de bases de régimen local sobre el Estatuto Básico, pero probablemente desde una perspectiva conceptual no tiene sentido. El paso que ha dado el Estatuto Básico del Empleado Público de conceptualizar el personal eventual y de delimitar y acotar sus funciones no tiene sentido con carácter general que en la administración local esa delimitación conceptual, que parece pacíficamente que es bastante acertada, que en el ámbito local se desborde a otras funciones que no sean las que el Estatuto Básico del Empleado Público especifica para el personal eventual. Bien, voy a ir un poco más deprisa. Sí me gustaría detenerme mínimamente en esta coletilla que introduce el artículo sobre la restante legislación del Estado en materia de función pública. Claro, ¿cuál es? ¿Cuál es esa restante legislación que dice que también es aplicable después de la Ley de Bases de Régimen Local y del Estatuto Básico del Empleado Público? Claro, teóricamente no es legislación básica, aunque puede serlo. Hay legislación básica del Estado que no se ciñe al Estatuto Básico y a la Ley de Bases, la normativa sobre incompatibilidades, por ejemplo. Pero claro, la restante legislación del Estado, si no tiene carácter básico, solo debería ser aplicable en defecto de otra normativa, porque no prima, evidentemente, y no vincula a las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que es cierto que en el ámbito de la función pública local hay numerosas remisiones explícitas a la legislación del Estado, lo hemos visto antes en la jornada laboral. ¿Tendrá justificación hoy en día o no? Eso es otra cosa. Y probablemente una actualización de esa ley, muchos artículos de función pública local que hay en la Ley de Bases de Régimen Local no superen una actualización a 2014-2015. Pero es cierto que hay muchas remisiones a normativa del Estado o algunas remisiones a normativas del Estado que todavía, evidentemente, son aplicables. No se mencionan las entidades locales en ese artículo. Bueno, aunque no se menciona, el artículo 3 del Estatuto Básico del Empleado Público, que no ha sido derogado, aunque hay que entenderlo, insisto, desde este otro precepto, sí que sigue vigente
porque la invocación a la autonomía local evidentemente es válida independientemente de que lo diga el Estatuto Básico o no lo diga la Ley de Bases de Régimen Local. Bien, reserva de funciones, pasando a otro tema de los 3 que quería abordar. No miren el reloj, que soy consciente de que voy mal. Bueno, reserva de funciones, como digo, lo tienen todo por escrito. La Ley de Bases de Régimen Local del 85 hacía una regulación de reserva de funciones, sobre todo, aparte de las funciones, ejercicio de autoridad, luego la especificación de las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación todavía de carácter nacional, luego estatal y otra vez nacional, en fin, esas funciones reservadas a ese colectivo también, y luego las que se reservan a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. Esa cláusula final general que recogía el artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local y que el Tribunal Constitucional pues consideró, cuando se impugnó su constitucionalidad, pues consideró que articulaba la opción preferencial por el personal funcionario en la administración local. Y, bueno, bendijo su constitucionalidad. El Estatuto Básico del Empleado Público, en la disposición adicional segunda, hacía una regulación específica de algo que el Estatuto funcionarial con carácter general en el Estatuto Básico del Empleado Público había llevado a cabo. Y es que las funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas estaban reservadas a funcionarios. Bien, esta reserva general del artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público tenía un desarrollo ya en el propio Estatuto Básico del Empleado Público para el ámbito local en la disposición adicional segunda, donde decía: funciones públicas en las corporaciones locales, son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad y luego otra vez las reservadas a los funcionarios con habilitación en ese momento de carácter estatal. Pero, como vemos, era una identificación de funciones reservadas a funcionarios en la disposición adicional mucho más limitada que el artículo 9.2, que la reserva general. Bien, es más restrictivo, como digo, que el 9.2 porque no incluía la salvaguarda ni tampoco las potestades. Yo creo que, en mi opinión, y creo que así también aquella comunicación interpretativa que se estableció desde el Ministerio, que lo correcto era considerar que el 9.2 también era aplicable y que en la disposición adicional segunda lo único que hacía era explicitar un supuesto, pero no desplazaba el artículo 9.2. En cualquier caso, este problema ha quedado superado por la Ley 27/2013, porque ahora vuelve otra vez a regular en la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 92.3, la reserva de funciones. Y dice: corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera, al servicio de la Administración local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, el 9.2 del EBEP. Igualmente, son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera las que impliquen ejercicio de autoridad, el originario 92. Pero además, también la cláusula y, en general, aquellas que en desarrollo de la presente ley se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. Hay un desplazamiento por superación y casi por adopción. Esta fórmula se ha concretado a partir de la originaria de la Ley de Bases de Régimen Local, mezclada con el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, y nos ha salido todo esto. Como queriendo decir el legislador, o reforzar los puestos de trabajo o las funciones que deben ser desempeñados en el ámbito local por funcionarios, dice, de carrera. Bien, hay una mesa redonda al final de esta jornada sobre esto.
la fórmula esa de la participación. Todo esto son conceptos que deberán ser desarrollados legislativamente o normativamente y aplicados y concretados en cada relación de puestos de trabajo, evidentemente. Porque, claro, ¿qué es participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas? La problemática de la aplicación del artículo 9.2 ha sido muy rica desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora, en el ámbito local es esta, pero la fórmula literal sigue siendo la misma. Y, sobre todo, también muy amplio, y que, por ejemplo, aquí a la Administración local le permite ampliar o, por lo menos, extender la reserva, la conceptualización de la salvaguarda de los intereses generales de una administración local. Evidentemente, eso lo puede desarrollar normativamente o concretar aplicativamente en cada RPT la entidad local. Las que implican ejercicio de autoridad, bueno, pues un criterio clásico, aunque también en ocasiones de contornos imprecisos. Y, por supuesto, la cláusula general tradicional que se vuelve a recuperar, las que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. Es decir, estas cláusulas de reserva, evidentemente, están formuladas de una manera muy amplia, con una serie de conceptos jurídicos que pueden y deben ser desarrollados por el legislador. El artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, de hecho, llama a los legisladores a concretar o por lo menos a desarrollar lo que hay que entender primero por participación, después por directa, luego por indirecta, luego por potestad pública, luego por salvaguarda y luego por interés general. O sea, hay que concretar bastantes cosas a nivel normativo o por lo menos en cada reserva concreta. Bueno, son cláusulas de reserva difíciles de aplicar. Insisto, aunque luego los tribunales, a la hora de estudiar funcionalmente cada puesto, lo pueden y de hecho lo aplican y bueno, y controlan la actuación que hace la Administración en ocasiones a la hora de, bueno, pues cubrir puestos por personal laboral cuando, según estos criterios, debería ser desempeñado por personal funcionarial. Porque en última instancia estas reservas, cuál es la eficacia, el porqué de estas reservas, por qué el Estatuto Básico, por qué la Ley de Bases ya antes y ahora otra vez vuelve a hacer esta reserva de funciones a funcionarios de carrera. Claro, es la identificación de un núcleo esencial, diríamos, e indisponible por el legislador y por la Administración del régimen funcionarial. Pero, claro, yo digo que aunque su intención es loable, puede ser contraproducente, porque si esa reserva, ese núcleo, está reservado a los funcionarios, se le puede dar la vuelta a la tortilla, y es que los funcionarios quedarán reservados a esas funciones. Con el Estatuto Básico en la mano, y también con la Ley de Bases de Régimen Local, aunque introduce un elemento nuevo, no nos dice nada la legislación básica del Estado, ni la de funcionarial en el Estatuto Básico de 2007, ni la de régimen local ahora ni antes, sobre cómo es la delimitación de funciones entre personal laboral y personal funcionario, porque esta reserva de funciones no cumple esa misión. El artículo 9.2, en su momento la disposición adicional segunda, ni ahora este precepto, tienen la virtualidad ni la eficacia de hacer la delimitación de funciones. Podríamos caer en el error de pensar que los funcionarios, estos son los puestos para los funcionarios, cuando no es así. Cuando no es así. Esto es un núcleo esencial indisponible, pero que podría generar una cierta confusión. A partir de aquí hay que establecer cuál es el círculo hasta donde llega el régimen funcionarial. Y eso tiene su trascendencia a efectos de delimitar los distintos ámbitos. Bueno, ha subido el profesor Castillo y a mí ya esto me impone mucho. Evidentemente creo que me estoy excediendo ya en el uso de la palabra. Pero para terminar con este argumento, la opción preferencial
funcionarial que se deriva del estatuto o del marco constitucional, así lo interpretó el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1987, y a pesar de que algunos han querido hacer relecturas, en mi opinión, bastante voluntaristas, cuando no artificiosas, sobre matizaciones a esa opción preferencial, sigue siendo, entre otras cosas, porque tampoco se ha demostrado que sea mala, pero el Estatuto Constitucional, el marco constitucional, sigue haciendo de los funcionarios, y la ley ahora en el ámbito local lo vuelve a concretar, sigue haciendo de los funcionarios, evidentemente, la clase de personal fundamental. Y, de hecho, tan es así que la Ley 27/2013 lanza un brindis, porque yo creo que no deja de serlo, y en mi opinión, la verdad es que si alguien me dice lo contrario, a mí me parece inédito esta previsión que introduce la Ley de 2013 en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando explicita esa doctrina constitucional. Dice: con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados por personal funcionario. Muy bien, no me añade mucho más a lo que ya sabía de antes de la doctrina constitucional, pero entre esto y el siguiente, el 92.3, la reserva de funciones, lo que nos está llamando es, por decirlo de alguna manera, un toque de atención a las administraciones públicas, en particular a las locales, respecto a la contratación de personal laboral, porque esta previsión general está desmentida semestralmente por el Boletín Estadístico de Personal del Registro Central de Personal, cuando observamos que casi el 60 y tantos % del personal de las administraciones locales está vinculado con un contrato laboral. Parece que es un poco todo lo que la Ley de Bases de Régimen Local o la reforma pues ha querido hacer. Y bueno, son cuestiones, yo con esto me voy a detener porque se me está haciendo tarde, son estas tres cuestiones a las que a ustedes más les quería llamar la atención respecto a la incidencia de la reforma de la Ley de 2013 sobre la función pública local. Muchísimas gracias. Bueno, Iván, a hacer una pregunta por allí. Bueno, tiene vida propia la presentación y por lo menos se la voy pasando. Apagar el micrófono. Buenas tardes. Era para complementar un poco lo que acaba de comentar. Yo creo que se le ha olvidado pasar un poquito por alto el artículo 169 del texto refundido de régimen local, que además es básico. Y entonces, yo creo que eso resuelve bastante bien el problema de funcionario laboral. El texto refundido de régimen local dice que lo que es funcionarios de la escala de administración general tienen que ser funcionarios necesariamente, y la escala de administración especial te da la opción de elegir al crearlo como funcionario o como laboral. Yo creo que ya resuelve ahí bastante bien el problema, así que yo en el ámbito de la administración local no vería dificultad para saber cuál es el núcleo de lo que debe ser funcionario y lo que no debe ser funcionario. Lo que pasa es que ese precepto, aunque la jurisprudencia, por ejemplo, ha extraído algunas consecuencias del mismo, no tiene tanto la virtualidad de delimitar el personal funcionarial como del personal laboral, sino una virtualidad más organizadora. Y insisto, aunque se pueden extraer consecuencias, y así las sentencias lo han hecho, a efectos de una delimitación clara y nítida de los puestos reservados a funcionarios y para qué puestos excepcionalmente se puede contratar personal laboral, no concreta, no dice mucho más. Aunque, insisto, la jurisprudencia y el propio tenor literal nos ayuda como elemento hermenéutico, pero no lo soluciona del todo. No, perdonad un segundo. Yo quiero añadir aquí una cosa por el ámbito en el que nos encontramos, en esta comunidad autónoma. En esta comunidad autónoma no hay legislación autonómica de aplicación a la función pública local. Ni la Ley 685 incluye a la función pública local en su ámbito de aplicación, pero es que además la disposición adicional primera remite expresamente a un futuro
texto la regulación de la función pública local. Por tanto, en principio, nosotros lo que tenemos nada más que legislación estatal. Pero esa legislación estatal, por tanto, no es aplicable a la delimitación de funciones que establece la Ley 685, a pesar de que hay algunas sentencias que, en base a lo que dice el texto refundido, establecen de su aplicación. Pero a mí me parecen sentencias absolutamente erradas y que no deben de tenerse en cuenta porque el sistema de fuentes no lo aguanta, simplemente porque no se ha legislado para la función pública local. Y esto importa a efectos del valor del texto refundido, porque el texto refundido no es legislación básica, es verdad. El 169 y el 167 sí. No lo es el 70 y siguientes, pero sí son legislación estatal de aplicación. Efectivamente, sí es legislación estatal de aplicación. Y aunque de forma indirecta, como ha indicado bien el profesor Fuentetaja, está prácticamente funcionalizando todo el empleo público local. Y mientras tanto, la comunidad autónoma no dijera otra cosa. Las normas que tenemos, a mi juicio, de aplicación son esas. Eso hace que prácticamente, porque incluso respecto del personal de oficio, no impone que sea laboral. Dice podrán en el artículo. Podrán ser desempeñados por personal laboral. Es decir, que si lo desempeña personal funcionario, perfecto. ¿Me gusta a mí esa solución? A mí no me gusta. Porque para mí la solución idónea era la del EBEP. Pero es que el EBEP no ha sido desarrollado en Andalucía tampoco. Y por tanto, aunque me temo que la inercia, Ley de Empleo de Función Pública de Castilla-La Mancha, Ley de Función Pública Valenciana, la propia del País Vasco, están tendiendo a la opción es funcionalizar. ¿Esto por qué tiene importancia decirlo aquí? ¿Y por qué he intervenido yo con el permiso del profesor Fuentetaja? Porque lo que sí están abiertos, a pesar de que la tasa de reposición de efectivos no nos deja, son los procesos de funcionalización. Y de eso yo hablaré el último día, cuando hable de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en situación de crisis, pero los procesos de funcionalización sí están abiertos. ¿Y cómo deben de hacerlo ustedes? De forma amplia y generalizada, regularizando muchísimas de las situaciones que tienen en los ayuntamientos muy complejas por la utilización de personal laboral. Fíjense, solo quería decir eso. La última pregunta y ya pasamos a la siguiente intervención. ¿Ahora? Buenas tardes. No ha salido directamente el tema, pero evidentemente nos afecta en la aplicación de la normativa en materia de función pública local. Y me gustaría saber la opinión del ponente, en este caso, sobre los artículos 48 y 50 del EBEP y su carácter básico. Y en particular, si no piensa que ese carácter básico que proclama el Estado se ha pasado de frenada en el mismo, cuando establece los permisos son estos, con estos días, y si estima que esto ha desplazado realmente la normativa autonómica. Sí y sí. Evidentemente, la verdad es que pues la legislación de los 2 últimos años, con motivo de la crisis, pues ha entrado como un elefante en una cacharrería. O sea que, y hemos visto también lo de la jornada laboral, etcétera. Y creo que el artículo 48, de alguna manera, era un tanto excesivo en su originalidad y también es excesivo ahora en su literalidad la reforma. Pero ciertamente su aplicación básica, su carácter básico y por tanto vinculante a todas las administraciones es evidente, sin duda. Pero como otros muchos aspectos, que la verdad es que la fluctuación de lo básico está siendo en los últimos años bastante. Hemos pasado de una época en la que había una legislación básica un tanto escuálida y ahora, bueno, pues hay una regulación amparándose en todo tipo de títulos competenciales y, si es necesario, acudimos al nuevo artículo 135 de la Constitución y hacemos regulaciones ya que, bueno. Pero, por otro lado, yo diría que es casi un signo de los tiempos, porque empezando por la Unión Europea, que ya nos está
determinando y concretando una serie de aspectos que, en función de la distribución de competencias entre Estado y Unión Europea, teóricamente no debería meterse, y con motivo de la crisis económica, la verdad es que todos los límites y fronteras que antes conocíamos pues se han relativizado muchísimo.